vamos a empezar el curso con, obviamente, la venia del señor director y de toda la parte administrativa para poder dar inicio con nuestro taller internacional Stop the Bleed, detener el sangrado, salva una vida. Este curso, Detener el sangrado, está realmente inspirado y viene desde hace mucho tiempo atrás, desde los lamentables hechos que ocurrieron en Estados Unidos y que se llevaron la vida de muchas personas. Entonces, este conocimiento fue pensado para poder disminuir la cantidad de víctimas letales en este tipo de sucesos, pero más que todo, llevar el conocimiento hacia todas las personas, ya no solamente para el plantel del área de la salud, sino realmente para el alcance de todas las personas. Vamos a agradecer porque no estamos solos aquí detrás de nosotros, detrás de toda la organización. Hay muchos que tienen conocimiento y que día a día abarcan esto. Hablamos de el Comité Norteamericano de Trauma, el American College, la NIMT, el Comité del TCCC y TSCC para Latinoamérica y para todo el cono norte y sur, que nos dan las bases del conocimiento y nos actualizan y nutren nuestros datos de una forma constante. Gracias a ellos por patrocinar y llevar adelante este evento. Aunque estamos en la parte virtual, pero sí queremos recordar, como siempre, que algunas de las imágenes que vamos a mostrar, no todas, solamente algunas, son un poco gráficas, entonces pueden causar algún tipo de molestia a personas que son un poco sensibles. Entonces, por favor, en ese momento, voltean la pantalla o miran para un costado para que estemos todos tranquilos. Ahora bien, consultarles, preguntarles, ¿por qué necesitamos este entrenamiento? ¿Realmente es este entrenamiento necesario o solamente estamos aquí para llenar tal vez una cuota para ver lo que es una certificación? Yo pienso que estamos aquí para un tema distinto y personalmente digo que este conocimiento, este entrenamiento es ampliamente necesario. Todos en algún momento podemos llegar a tener que necesitarlo y trabajar en este sentido. Entonces, este conocimiento es realmente necesario. Vea cada uno de ustedes, cada uno de los presentes, por qué necesitamos o necesitan este entrenamiento. ¿Por qué necesitamos entonces este entrenamiento? La causa número 1 de la muerte después de una situación traumática es la hemorragia. Entonces, si nosotros, cada uno, aprendemos a encontrarla, a discernirla y a controlarla, realmente vamos a poder hacer un bien a la persona que no está a nuestro lado, que eventualmente esa persona requiere nuestro apoyo y que nosotros estamos ahí para servirla y colaborarla en todo. ¿Dónde podríamos utilizar este entrenamiento? Eso es bastante particular, ¿no? Hay muchas situaciones en nuestra vida, muchos lugares a los que vamos, realmente dónde nos encontramos en los distintos contextos que nos llevan a decir si necesitamos o no y dónde vamos a aplicar este conocimiento. Desde las áreas más complejas, como son los accidentes vehiculares y los asaltos a mano armada. Hay accidentes vehiculares donde sí se necesita parar y controlar un sangrado porque hablamos de un evento de choque, de transmisión de energía y de realmente un impacto fuerte. Ni qué decir en los eventos a mano armada. Y uno podrá pensar que en nuestro país no son muy comunes. Los eventos a mano armada, los asaltos, no son tan comunes como pensamos. ¿Realmente estamos seguros de eso? Pues les comento que esas cosas están cambiando. Lo malo es que no sale tanto a la luz pública este tipo de hechos. Acá, en la ciudad de La Paz, más que todo en la ciudad del Alto, por día registramos entre 5 y 7 hechos de asalto a mano armada. Solamente algunos de ellos llegan a las pantallas televisivas o a los noticieros y nos enteramos de eso. Pero realmente estamos hablando de un índice muy alto de uso de armas de fuego. Ni qué decir cuando hay eventos sociales y lastimosamente tenemos que ver la confrontación entre hermanos, entre ciudadanos de una misma patria.
Pero estos son eventos más o menos aislados, ¿no es cierto? En su casa, en el sitio más seguro que puedan tener, donde tienen todo lo que les pertenece, todo lo que les llegue en paz, donde lleguen a dormir en la noche. ¿Necesitamos este entrenamiento? Les comento que hace algunos años yo estaba fuera de casa, no, y recibí una llamada telefónica. Mi señor padre me llamaba por teléfono para consultar algunas cosas y me comentaba en ese transcurso que, bueno, todos habían salido, él había llegado hace poco y se dispuso a preparar el almuerzo. Y en lo que hablaba, me decía, no, estoy aquí pelando una papa y me parece que estaba con su papa al lado, con su teléfono en el hombro y se quejaba de lo desordenado que mi sobrino, que un niño puede dejar los pasillos de una casa, ¿no? Juguetes desperdigados. Me imagino y todos sabemos cómo es esa situación. Cuando mi papá me estaba comentando algo más, escucho al teléfono una caída y un sinfín de maldiciones y, bueno, me asusté porque no sabía qué pasaba y cuando a los pocos segundos mi papá recupera su teléfono, resulta ser que se había tropezado con uno de los juguetes y la papa cayó al piso y el cuchillo con el cual estaba pelando cayó cerca de su cuello en una mala caída y estuvimos a pocos centímetros de que mi papá tuviera una hemorragia exsanguinante sin nadie alrededor para poder ayudarlo y yo hablando por teléfono sin poder hacer nada, sin poder entender siquiera qué es lo que podía ocurrir. Esto pasó en mi casa hace algunos años y seguramente situaciones similares pasan a diario en las casas de todos nosotros, solamente que no nos enteramos, no sabemos cuántas de ellas realmente pueden tener una repercusión y un fin trágico. Ni qué decir en lo que son universidades, colegios, donde nos reunimos grandes cantidades de personas y a veces compartimos, jugamos, la parte del deporte o al irnos a nuestra casa después de algún evento, también nos ponemos en riesgo, estimados participantes. En cualquier momento de nuestra vida, este entrenamiento puede ser útil y es por eso que nosotros como profesionales conscientes, como personas al tanto de la vida de nuestros hermanos, tenemos que estar preparados. Realmente este entrenamiento puede usarse en cualquier contexto de la vida. Solamente hay que empezar a buscar y pensar un poco lo que sucede diariamente. Pues bueno, para este curso hemos de tener metas. Vamos a tener dos metas fundamentales y directas. Estas metas son, lo primero, identificar, reconocer la hemorragia que pone en riesgo la vida. Porque identificando, viendo, conociendo, es cuando realmente podemos decir cuándo y cómo actuar en base a nuestros sentidos. Y lo segundo, detener el sangrado. Las maniobras que nos van a llevar a este hecho, a realmente cerrar la llave de la sangre que se pierde, utilizando tres sencillas maniobras. Vamos a ver la parte de la presión o compresión directa de la herida, vamos a ver el empaquetamiento de ciertas heridas bastante específicas y el manejo de torniquetes. Este es el segmento teórico. Vamos a hacer una demostración y vamos a mencionarlas, pero el día de mañana, ya con los instructores en las áreas, van a poder tocar, palpar los elementos que tenemos para este fin. Una vez que hemos hablado de las metas, pues continuemos para adelante, ¿no les parece? Y lo primero que tenemos que tener en mente, no solamente en una detención del sangrado, sino en cualquier situación, es la seguridad personal. Su seguridad, mi seguridad, es la prioridad. Nosotros tenemos que ser primero conscientes de nuestro propio cuerpo y que nuestra seguridad es nuestra primera prioridad, porque está muy bien querer ayudar, pero si en ese transcurso nos lesionamos o nos pasa algo, ¿quién nos auxilia a nosotros? Si se lastiman, si nos lastimamos, ¿vamos a poder ayudar a alguien? No. Incluso vamos a ser un paciente más, una víctima más y posiblemente no haya ninguna otra persona que pueda colaborarnos a nosotros. Entonces, la seguridad es lo principal. ¿Cuándo ayudamos a otra persona? Cuando sea seguro hacerlo, cuando
tengamos las condiciones, porque muchos de nuestros colegas, muchas personas han sufrido grandes daños por sucumbir a sus impulsos caritativos de ayudar. Pero muchas veces este espíritu dadivoso que tenemos nos pone en riesgo. Tenemos a veces que controlar nuestros impulsos, respirar hondo, pensar claramente y actuar paso a paso, siempre velando por la seguridad de todos. Las situaciones no son estáticas, no son únicas. Las situaciones migran, cambian con el tiempo. Es por eso que tenemos que estar no solamente atentos a lo que estamos realizando, sino a nuestro entorno. Ojos, oídos, olfato, todos los sentidos atentos, porque si la situación cambia, si se vuelve insegura, tenemos que detener cualquier acción que estemos haciendo, parar cualquier maniobra, ir hacia un lugar seguro, cuidar, velar nuestra seguridad para así poder continuar ayudando. Y solamente si es que estén nuestras posibilidades físicas, llevamos a la víctima con nosotros. Tenemos que realmente pensar en protegernos primero y, si es seguro, si las condiciones lo son, llevar a la víctima para seguir cuidándola, seguir protegiéndola. La seguridad personal tiene muchos tópicos y nunca nos vamos a cansar de decir que nuestra seguridad es nuestra primera prioridad. Lo que conocemos y decimos que es la regla egoísta. Primero, yo. Segundo, yo. Tercero, yo también. Ser material es para protegerme y para ayudar a los demás. Pero primero, siempre yo. Esencial para todos, utilizar guantes, portar guantes. Fíjense, aquí yo tengo un paquetito con guantes. Es un par de mi talla que está bien doblado para que no esté hecho un nudo o se ensucie. Yo siempre porto por lo menos 3 de estos en mi mochila, en mi bolsillo, porque nuestras manos son realmente nuestro trabajo, nuestra vida. El personal de salud con las manos hace todo y debemos protegerlas y cuidarlas. Si nosotros nos vemos manchados de sangre, pues tenemos que limpiar nuestras manos, nuestro uniforme. En el ámbito de la salud, antes, y creo que un poco ahora, todavía se ve como una medalla, como un mérito, andar con una mancha de sangre o con algo similar. Eso es completamente adverso a todo lo que profesamos, porque nosotros somos sinónimo de limpieza, de pulcritud, y andar con una mancha, si bien es parte de la atención muchas veces, pero no debe permanecer así por mucho tiempo. No debemos andar exhibiendo nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo posible por mantenerlos limpios todo el tiempo. Si es que en el proceso de atención nos hemos manchado con sangre, ha habido partes de nuestro cuerpo que se han expuesto a este tipo de fluidos, tenemos siempre un colega a nuestro lado, alguien que nos puede dar luces y guías, porque créanme, estimados colegas, estimados cursantes, que cualquier tipo de daño realmente cala hondo. Este tipo de situaciones son realmente riesgosas y no sabemos si vamos a estar seguros o realmente podemos estar cursando de aquí a futuro con algún tipo de enfermedad o condición que puede ser completamente adversa para nuestro cuerpo y más aún para todo nuestro entorno. Hace muchos años, cuando yo asistía al hospital de clínicas, bueno, vino una paciente gritando a las 3 de la mañana. Bañé a poder ayudarla. Y ella se movía tanto, gritaba tanto y estaba tan desesperada que empezó a salpicarme y en mi afán de controlarla me manché las manos. Vinieron colegas, internos, todos a hacer la atención que tendrían que hacer, pero de la nada, mientras yo veía este hecho, mientras nos disponíamos a auxiliarla, sentí una mano aquí en mi oreja que me jalaba. Era una de las licenciadas más antiguas, más viejitas del hospital de clínicas, y ella me increpó de una forma violenta. Mira tu cuerpo, mira tus manos. Yo realmente no era consciente de esto y me fijé y estaba completamente manchado de sangre. Y me dijo, ¿conoces a esa persona? Aquí viene
casi una vez por mes. Es una meretriz y tiene VIH-Sida. Esa noticia realmente me asustó, me impactó. Y lo que sucedió es que me llevó a lavarme. Me metió al agua fría a las 3 de la mañana, me dio un cepillo para que me frote todo, me hizo desvestir y después me echó alcohol yodado sobre el lugar que había frotado. Tiempo después me enteré de que esa señora no tenía ni VIH-Sida, ni era meretriz, ni era conocida. Pero fue el mejor ejemplo de la manera más dura, como hacía la vieja escuela, de enseñarme que me tenía que proteger yo. Todavía me acuerdo y cuando me acuerdo me duele, pero creo que he aprendido este tipo de lección de una forma dura. Que a ustedes no les pase algún tipo de chiste o broma o tal vez algo en serio. Tomemos en serio la protección personal con por lo menos portar guantes para nuestra protección. Ahora bien, los guantes vienen múltiples y variados en distintos tonos, colores y tallas. Lo primero, el color, porque a muchos no nos gusta el celeste, queremos mejor amarillo u otro color más bonito, las damas les gusta el rosado, a algunos varones, pues, como está muy de moda, lo táctico, ¿no es cierto? Mochilas tácticas, bolsones tácticos, botas tácticas, todo es táctico. Hasta los guantes, y vienen en colores oscuros, negros, grises, cafés, existen guantes de ese tipo. Pero nosotros debemos evitar este tipo de elementos porque realmente van a complicar nuestro trabajo. Los colores de guantes están para resaltar muchos eventos. Y fíjense en la imagen, cómo en guantes de color celeste, blanco, colores claros, la sangre resalta. Y en colores oscuros, a contraparte, se pierde, se solapa. Y no sabemos si estamos tocando agua o sangre o cualquier otro tipo de fluido. Evitemos, por favor, los guantes de color oscuro. Son bonitos, son guapos, yo lo sé, pero dejémoslo para otro tipo de momentos y oficios. Por ejemplo, si son tatuadores, los guantes negros vienen muy bien. O si estamos haciendo una maravillosa carne a la parrilla, ahí también podría utilizarse, pero no en ambientes y situaciones de riesgo en salud, por favor. Bueno, vamos a la parte que más nos importa, el ABC del control de la hemorragia. Muchas veces, muchas cosas en medicina y en áreas de la salud inician con el ABC porque es fácil recordar todo lo que son esas letras seguidas. Y vamos a ver que hay que alertar, hay que buscar la hemorragia y hay que hacer la contención debida. Hay que manejar el ABC del control de la hemorragia y lo vamos a ver secuencialmente y en pasos justamente ahora. Lo primero es alertar, realmente tener un adminículo con el que podamos dar anuncio, que podamos pedir ayuda, porque solos nunca hacemos nada. En ambientes y en áreas de la salud, solos no hacemos nada. Tenemos que tener un equipo, tenemos que tener apoyo que llegue hacia nosotros a poder ayudar en la tarea. Y lo primordial es conocer cómo despertar este equipo. Yo estoy completamente seguro que en sala hay varias personas que poseen un seguro de salud. ¿Están conscientes de cómo llamar a su seguro de salud? ¿Qué número, por ejemplo, es de la Caja Nacional, de Cosmil, de la banca privada? ¿Qué número telefónico para que les manden una ambulancia ante una emergencia? ¿Lo conocen? Lastimosamente, hay muchas personas que no. Lo principal es conocer un teléfono al cual se pueda marcar para poder conseguir algún tipo de emergencia. Fíjense en la tablita, he citado solamente algunos números. En la ciudad de La Paz, el 167, auxilio, ambulancias municipales, viene muy bien en la ciudad de La Paz. En el Alto, en la ciudad del Alto, el 161, igual de ambulancias municipales.
Tenemos otros números de emergencia, en La Paz el 119, pero en el Alto es un número completamente distinto. Es un número fijo, el 228-52085, Bomberos el Alto, un poco más difícil de memorizar. La policía, 110 en ambas ciudades, y aquí en la ciudad de La Paz, el 112, el SAR, algún grupo voluntario. Hay muchos grupos voluntarios, bomberos, rescatistas, parte prehospitalaria, y hasta incluso hablamos de ambulancias o servicios privados. Si nosotros tenemos en la agenda de nuestro teléfono esos números, es mucho más fácil contactarse con ellos, porque en una emergencia real, acordarse de 3 números juntos, estimados, es complejo. Es muy difícil con los nervios, con el miedo y con la tensión de poner en el paciente para poder colaborarlo. Lo mejor es que cada uno tenga en su agenda personal sus números de emergencia a los cuales va a acudir en un caso dado para realmente hacer un bien. Tarda muy poco. Si yo voy a viajar, pues busco en el internet y cisneo brevemente números de emergencia que me sirvan. Los coloco hasta arriba de mi lista y si los llego a utilizar, maravilloso. Si no los llego a utilizar, bueno, estaba preparado. Algo que nos lleva pocos segundos, poco tiempo en la vida y que realmente puede marcar la diferencia. Con esos números, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llamar, tenemos que saber cómo dirigirnos directamente. Tenemos que presentarnos y tenemos que dar los datos correspondientes que tenemos para dar. Lo principal, hay que saber la ubicación, dónde estamos, en qué calle, cuál es la paralela, es de subida, es de bajada, porque créanme que los servicios de emergencias no tienen una bola de cristal a la cual acudir cuando reciben una llamada. Si por teléfono no saben dar una ubicación, nunca va a llegar la ayuda hacia ustedes. Si ustedes no conocen el lugar, tal vez son ajenos o realmente nunca han estado por esas zonas, alguna persona cerca podrá conocer. Es también parte de pedir ayuda, la voz de mando, saber dar una solicitud, no una orden, una solicitud directa y simple. Por favor, señor o señora, saque su teléfono, llame a tal número y pida ayuda. Tenemos esta condición. Algo directo, claro, simple, sin grandes complicaciones. Muchas veces el personal de los servicios de emergencias se queda a dar instrucciones. Si es el caso, pues tenemos que saber recibir instrucciones del operador mientras llega la ayuda. Ahora bien, reconocimiento o búsqueda de la hemorragia es también importante, porque hemos pedido ayuda y todo esto tiene que hacerse de la manera más corta y rápida posible. Cuando estamos ante una hemorragia, tenemos que actuar buscando la fuente del sangrado, de dónde está saliendo. Esto es sencillo con una persona que está consciente, porque ella siente dolor, nos indica, nos habla y nos dice hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Entonces nosotros, una vez viendo esta zona, tenemos que buscar y verificar qué tipo de hemorragia es. ¿Es una hemorragia continua? ¿Es discontinua? ¿Qué tipo de hemorragia tenemos frente a nosotros? ¿Realmente es profusa, es intensa o es un sangrado leve que no tiene mucha repercusión en el tiempo? Y tenemos que tener mucho cuidado con el acúmulo de sangre, porque muchas veces las prendas de vestir que utilizamos acumulan sangre. Las prendas de algodón la absorben. Las prendas que son impermeables, que están bastante de moda, pues no permiten que la sangre se note hacia afuera. Realmente hay un acumulamiento de sangre en las superficies. Tenemos que ver y reconocer si hay solamente una lesión o son varias, porque muchas veces ponemos atención mucho a la parte que sangra más, a la que está más visible, más externa o de la que la persona se está quejando, pero podría ser que haya otro tipo de lugar y tenemos que realmente buscarlo, porque si ponemos atención a un lugar y por el otro no,
pues seguimos perdiendo sangre de una forma que realmente no vemos, no verificamos propiamente. Nuevamente les digo, y siempre vamos a repetir, la ropa oculta el sangrado, la ropa ancha, la ropa muy abrigada, porque aquí en La Paz hace bastante frío, los impermeables, la ropa absorbente, eso realmente complica la situación. Una vez abriendo una chaqueta, encontramos realmente todo un charco de sangre por dentro de ella. La ropa realmente oculta y puede poner en riesgo la vida. Las lesiones en brazos y piernas son las más comunes que existen, porque por defensa personal, nosotros ante cualquier tipo de agresión, lo primero que hacemos es protegernos la cara, subir brazos, antebrazos y muchas veces las piernas. Entonces, estos sitios anatómicos son los que se lesionan con mayor frecuencia. También tenemos unos sitios específicos que llamamos zonas de unión o de transición. Son la parte que van a unir los miembros con el torso y el abdomen. Estas zonas son especiales y son puntos bien llamativos, ya que en su interior, por esas pasan y se hacen superficiales muchos vasos, muchos nervios. Entonces son sitios complejos de manejar tanto por su forma como por la exposición de los vasos en estos segmentos. Y al final tenemos al cuerpo, que es el conjunto de tórax y abdomen. Estas zonas de mayor volumen tienen características especiales que no pueden hacernos confundir con lo que está sucediendo. Pues bien, ya hemos visto cómo alertar, hemos visto cómo reconocer una hemorragia de la forma más básica posible y las zonas que son un poco más álgidas en su manejo, y vamos a hablar de las maniobras y formas de contención. La primera maniobra, la más sencilla, es la presión o compresión directa. Esta trata de aplicar presión con nuestras manos, con el peso de nuestro cuerpo sobre una herida ya detectada. Nos ubicamos directamente sobre la herida, pero no tenemos que hacer uso de un elemento, una gasa, una tela, porque muchas veces, si apenas cargamos guantes, tener elementos de compresión o de hemostasia es complejo, ¿no es cierto? Nadie tiene una gasa, una compresa en su bolsillo todo el día. O tal vez sí, pero no es el común de la población. Entonces, haciendo uso del elemento que tengamos más cerca, podemos hacer una compresión directa y mantenerla con el peso de nuestro cuerpo enfocados sin variar la presión hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado o podamos hacer la detención del sangrado y la protección para realmente llevar a la víctima hacia un centro de ayuda. La parte de la demostración de la compresión está descrita en el siguiente video. Es algo sencillo y práctico, y la verdad, este video tiene algunos errores. En la parte teórica, este segmento es fácil de ver, pero los invito a ver algún tipo de errores que podamos encontrar aquí. Por favor, atención al video. Fíjense cómo la persona ubica el sitio y, haciendo uso de una tela, lo que tiene más a la mano, hace un pequeño doblez para tener dos cotes de presión y aplica la presión con el peso de su cuerpo. Realmente, ¿cómo se ayuda con el peso? Esta presión debe mantenerse hasta controlar la hemorragia. Obviamente pueden ser 3, 5 minutos, dependiendo mucho de la cantidad y de la magnitud de la lesión, pero esta maniobra que han visto y que vamos a volver a ver, a repetir, está diseñada, está planteada para heridas superficiales que no sangran mucho, porque si bien hay una pérdida de sangre, pero esta no es tan grande en magnitud para poder llevarse la vida de una persona. Esta maniobra se hace con el peso del cuerpo, no con la fuerza de los brazos empujando, porque
nuestros brazos se van a llegar a cansar en algún momento. Nos apoyamos, ubicamos el sitio y aplicamos el peso de nuestro cuerpo realmente para cohibir la hemorragia, para contenerla por presión directa. Es de ahí que viene su nombre. Esta maniobra es sencilla y práctica. Y hablando un poquito del video, podríamos hablar de que esta persona, bien intencionada seguramente, no está utilizando ningún elemento de protección. Está a mano limpia, a mano desnuda. Nunca la vimos, por lo menos en lo que va del video, hacer alguna llamada a un centro de emergencia, pedir ayuda o pedir a una persona que llame a un centro para realmente completar el proceso de llamamiento a la emergencia. Sí es cierto que utilizó una prenda porque no tenía seguramente una gasa y el color rojo de esta prenda podría en algún momento tal vez interferir con el proceso de atención. Sí y no. Muchas veces las prendas, lo que tenemos a mano, no es lo más específico que podemos desear, pero tenemos que actuar. No podemos esperar a tener lo más indicado en nuestras manos. Muchas veces hacemos uso de lo que tenemos cerca. Es una maniobra simple y rápida, pero necesita un nivel de práctica que lo vamos a ver muy bien el día de mañana. Nuestra segunda maniobra, que es el empaquetamiento, se utiliza en heridas más grandes, más profundas, donde por presión propia la compresión no va a ser efectiva. Fíjense en la imagen, en el cuadro que tenemos al lado derecho. Aquí, en la parte más baja, colocar un paño y hacer una compresión directa en una herida profunda genera lo que es un vacío, una especie de bolsón o bolsillo que se va a seguir llenando de sangre porque la herida es profunda. Al comprimir encima de este segmento, lo que logramos solamente es hacer un poco redondo y amplio este bolsón que se va a acumular de sangre. Esta sangre no va a coagular porque va a estar en movimiento continuo y cuando soltemos o aflojemos la presión, este coágulo se va a movilizar. En heridas profundas, grandes, no se utiliza la maniobra de empaquetamiento. La maniobra de empaquetamiento está diseñada para poder rellenar estos espacios. Fíjense aquí en el gráfico A que está encima, tomamos un segmento y lo empezamos a introducir dentro de la herida, dentro de la cavidad, hasta realmente llegar a llenarla por completo. Aquí tenemos un modelo de los cuales vamos a ver muy bien el día de mañana, si se me permite mostrar. Fíjense cómo la lesión permite, por su profundidad, que ingrese uno o más dedos. Realmente es la parte profunda de lo que son muchas lesiones franca, por apuñalamiento, por herida de arma de fuego, son lesiones cavitadas. Y nosotros, tomando un elemento, una tela, una gasa, lo más limpia posible, realmente con una simple maniobra podemos introducir y empezar a llenarla. Vamos a hacer un empaquetamiento, a llenarla de material por todos sus bordes y una vez que culminemos esto, vamos a tomar el resto del material y ahí sí podemos hacer una forma de compresión, porque realmente este empaquetamiento va a comprimir la lesión en todos sus bordes internos para realmente lograr algo de compresión interna que cohíba esa hemorragia. Ahora bien, acá hemos visto una lesión, hemos tomado una tela, pero sepamos todos que hay material específico que se podría utilizar. Tenemos rollos de gasa que no cuestan mucho, que son ligeros y que realmente ayudan en este cometido. Podemos también usar o tener en nuestros bolsillos, en nuestras manos, lo que son paquetes de compresas. Estas compresas, muchas vienen estériles y se pueden tomar y ampliar para poder aplicar dentro
de la lesión. Negro. Entonces, así poder cohibir. Yo tengo aquí, porque hay cosas interesantes que son materiales especiales. Fíjense, yo tengo, bueno, en mi pequeño botiquín, este elemento. Esta es una venda, es un Conrad Gauss, es una venda especial que se utiliza muchos o donde realmente vamos a enfrentar este tipo de lesiones. La gasa viene en rollo y muchas veces se nos escapa, se resbala de las manos por la premura, por la prisa. En cambio que esta venda viene empaquetada como en un acordeón y al momento de utilizarla tomamos una punta y al levantarla se jala toda, permitiéndonos mantener una base y una esterilidad del elemento. Cuando la utilizamos realmente se acopla y lo mejor que tiene es que en su interior no es una gasa simple ni seca, está empapada, está impregnada con una sustancia denominada kaolín, que es un procoagulante. Solamente la presencia de la venda ayuda, pero cuando está impregnada con un coagulante, realmente efectiviza nuestra maniobra de empaquetamiento como tal. Vamos a ver un pequeño videíto en la cual se utiliza un modelo similar y se hace utilización y muestra de una venda preparada para este cometido. Por favor, fíjense en la pantalla, vamos a pasar el video correspondiente. Fíjense cómo la retira, ubica la herida en el centro y cómo al estar doblada se la puede jalar sin que se pierda su contexto y sin que se desenrolle o ensucie. Realmente este tipo de doblez en acordeón colabora mucho. La maniobra que se está utilizando en este momento, si se fijan las manos, es una maniobra bimanual, porque con una mano introduce y con la otra va jalando el material hasta rellenarlo por completo y con el resto se hace la compresión. La maniobra bimanual es fácil de utilizar. Hay una maniobra unimanual donde se utiliza solamente una mano, pero es un poco más compleja y requiere práctica. Práctica que el día de mañana van a poder llevar adelante con simuladores apropiados para este cometido. Es sencillo, se los voy a pasar otra vez para que realmente vean y comprendan que con el conocimiento adecuado y algunos materiales, hacer este tipo de maniobras es algo fácil. Fíjense cómo toma la gasa impregnada, tiene su lesión y empieza con una punta a introducir el cuerpo mismo de la gasa y lo hace de una forma continua. Afloja un poco la presión para meter más material y mantiene. Hay que mantener una presión constante y realmente rellenar la lesión. Obviamente esto duele. No piensen que no duele, que no genera algún tipo de dolor, porque sí lo hace. Nosotros mismos, al retirarnos un pellejito, un padrastro, nos ocasionamos dolor, ¿no es verdad? Imagínense lo que duele que alguien meta algo seco, algo rasposo a la fuerza al interior de nuestro cuerpo. Es pues mucho más intenso. Cuando hacemos empaquetamiento, esta es para sitios determinados, brazos y piernas, muy bien, porque las lesiones en profundidad por ataque apuñalamiento pueden darse en estas zonas, pero lesiones profundas. Dependiendo mucho de la persona, no la masa muscular que tenga, podría tenerse este tipo de situación. En cuello y axilas se maneja de forma preferente, porque no podemos hacer una compresión fácil en estos sitios. Por su ubicación, por su forma, la compresión directa no es tan efectiva en cuello, axilas e ingle. El empaquetamiento es lo ideal para hacer este tipo de control de hemorragias en segmentos bien definidos. Pero, como siempre, hay una excepción. Ustedes, nosotros, no podemos hacer el empaquetamiento en tórax y abdomen, porque son cavidades. El tórax, el abdomen, si bien están llenos de órganos, pero son órganos móviles. Podemos meter una gasa entera, 2,
5, 10 gasas, 10 rollos enteros y sigue entrando porque estamos desplazando los órganos a los costados y estamos empezando a meter un cuerpo ajeno. Podríamos meter hasta incluso una chamarra entera y sigue habiendo espacio. No se empaquetan cavidades, estimados cursantes, porque este tipo de segmentos albergan mucho espacio. Si tienen una lesión penetrante en tórax y abdomen, no van a detener el sangrado con métodos convencionales como tal. Tienen que cubrir la lesión, hacer el control de la hemorragia superficial y rápidamente tener que asistir a un centro, porque lo más que seguro que ese paciente requiere algún tipo de intervención quirúrgica por la profundidad de la lesión en una cavidad hueca. El torniquete es muy interesante. El torniquete realmente es un elemento que coadyuva mucho con nuestro trabajo. Acá tenemos un torniquete, uno de los aprobados que se manejan directamente, pero tiene características especiales para su utilización. El torniquete no va sobre la zona de lesión, va encima. Ustedes al momento de ubicar su lesión, por ejemplo, simulemos que tenemos una herida de bala acá en el tercio distal de un brazo o antebrazo. Entonces, nosotros ubicamos el sitio de lesión y yendo hacia arriba, hacia la cercanía del cuerpo, lo que vamos a hacer es ubicar de 2 a 3 pulgadas por encima de la lesión. Este torniquete iría no aquí sobre la lesión, sino por encima de la misma para realmente hacer y cumplir su efecto pleno. Nunca colocamos el torniquete encima de articulaciones. No puede ir encima del codo, del hombro, de la rodilla, del tobillo, porque al ser sitios móviles realmente pierde efectividad. Si coloco un torniquete aquí en el codo, al flexionar y extender el brazo, este va a tender a moverse hacia el sitio más delgado, va a resbalar hacia abajo y va a hacer que se pierda la compresión y continúe el sangrado. El torniquete tiene una baste, si se fijan, bueno, tiene una especie de pivote de varilla plástica o metálica con la cual se detiene. Es como si estuviéramos cerrando una pila y tiene, después de ser aplicado el torniquete, darse vueltas al torniquete hasta realmente cerrar como un grifo de agua cualquier tipo de sangre existente. Es bastante sencillo de manejar. Como les decía, aquí tenemos un baste que podría ser la similitud del pivote y que al girarlo vamos a realmente cortar el flujo de sangre porque el torniquete funciona por compresión radial. Lo vamos a mostrar en un momento más. Una vez coloquete, no se remueve, no se quita. Muchas veces en los ambientes un poco violentos se utiliza la regla que se llama alto y apretado. A veces por la ropa, por todo, no podemos ver directamente en qué sitio se encuentra la lesión. Entonces, ante la duda, se coloca en ese lugar lo más alto, lo más cercano al tórax o al corazón y se lo aprieta bastante. Ya pasado el tiempo, en una situación más segura, se puede hacer una revisión plena y se puede encontrar directamente el foco del sangrado. Pero ante la duda, alto y apretado. Es como se coloca un torniquete como tiene que ser. El torniquete está hecho para que pueda aplicarse a otras personas y hasta incluso yo mismo pueda aplicarme el torniquete en resguardo de mi vida, de mi salud. Si lo ven bien, no, aunque no sé, el torniquete se parece mucho a un cinturón. Tiene la parte de una hebilla, una pequeña caja de mecanismos y un cuerpo largo que en uno de sus bordes presenta lo que decimos el velcro o el scratch. Pero este es un velcro especial porque es de doble sentido. No tiene una cara con puntitas y la otra peludita o lo que decimos macho y hembra, sino que posee ambas caras en el mismo lugar y es por eso que se adhiere y se pega a su propio contorno.
Entonces, con un poco de entrenamiento, podría yo aplicar un torniquete de forma necesaria y efectiva a alguno de ustedes, y hasta incluso si me encuentro solo, podría aplicármelo a mí mismo, en piernas, en brazos, en el sitio donde sea necesario. El torniquete sí se puede aplicar sobre la ropa, porque es necesario y no podemos darnos el lujo de perder tiempo realmente al quitar, al desprender todas las prendas para descubrir la lesión. ¿Se puede colocar sobre la ropa? Claro que sí, pero siguiendo una regla de no colocarlo sobre bolsillos, porque los bolsillos suelen contener algunos objetos de valor: llaves, billeteras, celulares, cajitas de audífonos. Todos llevamos muchas cosas en nuestros bolsillos, y cuando colocamos un torniquete por encima, primero que podríamos presionar este objeto contra el cuerpo, y depende del tipo de objeto que sea, podemos romperlo y dañar su batería. Y ustedes saben lo que sucede cuando se daña la batería de unos audífonos o de un teléfono móvil: es incendiarse. Entonces debemos evitar colocar el torniquete sobre bolsillos. Además de todo, el teléfono celular, la billetera, posee datos, posee información que realmente va a llegar a ser necesaria en algún momento. Si lo aplicamos encima, estamos perdiendo esa información porque los torniquetes no se retiran. Entonces tenemos que hacer una inspección rápida y colocar el torniquete, o movilizar o retirar el objeto para colocar el torniquete. La verdad, los torniquetes duelen. Mañana algunos van a experimentar un dolor, pero es un dolor leve porque lo van a tener solamente unos segundos, unos minutos. El torniquete en su compresión causa dolor, y este dolor va incrementando a razón del tiempo, va doliendo más con el paso del tiempo, porque se corta el flujo sanguíneo y todo el miembro que queda sin flujo sanguíneo sí empieza a morir, y esta destrucción celular causa y levanta lo que es el dolor. Y a medida que pase el tiempo, con un poco de movimiento de traslado, este dolor se hace más fuerte. Pero es lo que tenemos que ver: valoración, riesgo, beneficio. Sí, estamos causando dolor, estamos causando un daño, pero ¿por qué? Porque estamos salvando la vida de esa persona. Si no causáramos ese daño, ese dolor, la persona en poco tiempo podría perder toda la sangre circulante. Es lo que hacemos constantemente en áreas de la salud. Sopesamos el peso y las consecuencias de nuestras acciones por el beneficio que damos a la otra persona. Es tan sencillo como eso. Muchas veces requerimos no solamente colocar un torniquete, sino un segundo torniquete. ¿Por qué? Porque hay pacientes, hay personas que son gorditos, que están rellenitos, que la verdad, o por aumento de masa muscular por ejercicio, o por masa simplemente porque, bueno, les gusta comer bastante, han incrementado mucho sus volúmenes. Y un solo torniquete muchas veces no basta para contener de una forma adecuada la hemorragia. Hay que colocar muchas veces un segundo torniquete en este tipo de personas que son más robustas, un poco más anchas que uno mismo. Pero eso se valora. Hay que ver si el primer torniquete cumple con su función, aprendiendo cómo colocarlo y viéndolo de una forma adecuada. Tenemos un pequeño videíto de cómo se coloca un torniquete. Vamos a comentarlo, pero más que todo está para la práctica, porque el torniquete no es solamente colocarlo, ponerlo y listo. Tiene sus mañas, tiene sus trucos que van a ser explicados. Pero veamos, por favor, este pequeño video. Y se me fue un poquito la señal, mil disculpas. Fíjense, tenemos el torniquete, la zona afectada seguramente el brazo del lado izquierdo, y estamos aplicando. Como es como un cinturón, hemos cruzado, hemos puesto el broche, y este es el secreto.
Ese jalón que han visto, ese breve jalón, tiene que ser fuerte, porque con el jalón, con el primer estiramiento, ya tiene que haberse cohibido la hemorragia. Y así, menos vueltas se puede dar al pivote. Esta parte del giro del pivote es la que más dolor causa. Una vez controlado el sangrado, el resto del cuerpo del torniquete tiene que envolverse alrededor, porque es largo y tiene velcro. Se puede pegar con cualquier cosa y jalarse. Una vez ocultado, se cubre con esa cinta blanca que es para resaltar la hora. Tenemos que tener la constancia escrita de a qué hora estamos colocando el torniquete, porque a partir de ese colocado tenemos que empezar la cuenta regresiva. Un torniquete causa daño, pero no puede permanecer sin el torniquete porque se pierde la vida por el sangrado. La hora que colocamos es esencial porque a partir de esa hora se cuentan una cantidad máxima de hasta 6 horas. Si en ese tiempo el paciente ha llegado a un centro hospitalario, pues realmente puede recibir un tratamiento y salvar esa extremidad. Si es que nos retrasamos, pues bueno, puede sufrir uno u otro daño, depende de la condición del propio paciente. Pero si no tenemos la constancia escrita de en qué momento se colocó, nunca podemos decir qué tratamiento se puede realizar o no. Dentro del periodo entre las 2 y las 4 horas de colocado el torniquete, el momento de retirar no es solamente quitarlo y ya, es volver a abrir el grifo de la sangre que va a perderse. Lo que se tiene que hacer es realmente quitarlo lentamente en un ambiente controlado, con un quirófano y hasta incluso un equipo de hemodiálisis, porque todas las sustancias que van a empezar a aparecer por la degradación y muerte celular del miembro afectado, al abrirlo van a pasar a la circulación general. ¿Y dónde van a atacar? A los riñones. Va a haber una obstrucción renal aguda, una falla renal que realmente va a comprometer la vida y la estabilidad de recuperación del paciente a corto y largo plazo. Es por eso que cuando colocan un torniquete tienen que hacerlo rápido y fijarse en la hora y movilizar rápidamente un paciente para un auxilio adecuado y libre de riesgos. Vamos a ver una vez más el videíto, porque seguramente lo estaban esperando y quieren ver la maniobra, aunque mañana la van a practicar bastante. Fíjense, tenemos como siempre el torniquete, cómo se aplica. Algunos ya lo tenemos preparado, enganchado para no estar perdiendo segundos valiosos, pero cómo se aplica y se corta de una forma rápida y simple. De un tirón se aprieta y se pega el velcro contra velcro y se gira el pivote hasta realmente detener el sangrado como tal. Media vuelta, una vuelta, depende mucho hasta qué momento se acaba el sangrado. El resto del torniquete se oculta, se tapa para que no sea jalado por ninguna extremidad y se coloca el precinto de seguridad y se rotula. Muchos torniquetes ya vienen con un bolígrafo incorporado. Por ejemplo, este que tengo aquí tiene esta puntita de un color claro. Esta punta se retira y se tiene un bolígrafo como tal. Este bolígrafo es algo simple, es solamente una mini interna con la cual se puede escribir, porque muchas veces un bolígrafo, un rotulador, no lo tenemos a mano. Entonces lo tenemos aquí dentro del mismo torniquete, aunque esto no ocurre con todos. Hay torniquetes que no tienen estos elementos de escritura como tal. Y la verdad, torniquetes hay muchos. Hay distintos modelos, distintas formas y diseños que ya tienen una patente. Aquí en el lado izquierdo tenemos los más comunes en el mercado, los más usados y los más copiados. El torniquete CAT, Combat Advanced Tourniquet, es el más copiado, es el más clásico, es el que se ha inventado desde los más antiguos, es muy efectivo y fácil de utilizar, pero está copiado muchas veces. El soft es bastante similar, pero
tiene una única diferencia en la parte mecánica. Les dije que el torniquete funciona a base de un scratch primordial, ¿no es cierto? Pero en algunas situaciones, este scratch se mancha o se ensucia con tierra, con arena fina y no pega. Entonces el torniquete no es efectivo. El torniquete soft, en cambio, que tenemos aquí, no tiene ningún tipo de elemento que pega. Está hecho a base de cintas y guinches metálicos. Aunque esté sucio, mojado, con sangre, con tierra, con arena, con cemento, con lo que quieran, este torniquete no se va a obstruir y va a cumplir su función plena. Se utiliza en ámbitos distintos. Tenemos el SAM XT. Este torniquete es interesante y si lo ven, tiene una serie de huequitos en el cuerpo. Es como si fuera un cinturón, porque aquí, en este cuerpo, en esta caja, posee al estirarlo un sistema que va a liberar dos ganchos de presión que realmente van a ser un coadyuvante en mantener el sitio del torniquete. Y después se va a cubrir con el cuerpo lo mismo, se va a girar el baste o pivote hasta detener el sangrado y se va a enganchar y cubrir con su línea de seguridad. Nuevamente ese torniquete muy bueno, un poco complicado de conseguir, tiene una falla. Tampoco funciona en sitios con tierra fina, desiertos, playas, porque su sistema mecánico con ese polvo fino se obstruye. Tenemos torniquetes distintos, por ejemplo, el TX3, que tiene una margen de anchura mucho más grande, es realmente un torniquete ancho, pero su sistema de sellado es muy clásico. Presenta este sistema dentado, no sé si alguno en su juventud tenía estos patines rollers o los patines en línea que se sujetaban con esta suerte de ganchos a presión, solamente es estiral y se iba mordiendo una cinta con dientecitos para que no se suelte más. Es bastante fácil de colocar y bastante intuitivo. Los tipo TMT o ERMT son torniquetes copias en base muchos del sistema CAT, pero que poseen una anchura mayor y generalmente no tienen algún tipo de vástago directo, sino que se utilizan fácilmente. El ERMT, fíjense ustedes, que es bastante delgado y es uno de los torniquetes elásticos. Tiene en su interior gomas de estiramiento y se utiliza más que todo en el ambiente de alta montaña, donde por la naturaleza de la ropa, de los tejidos, hay que apretar zonas bien delimitadas. Es un torniquete delgado y semielástico para hacer una compresión encima de ropa gruesa. Hay torniquetes realmente para muchos eventos de una forma distinta de manejo y por sobre todo tienen que ser útiles a la persona que los tiene. Esta es una pequeña lista. Ojo, que no estamos haciendo ningún tipo de propaganda. Aquí no hay propagandas, pero son la lista de los torniquetes que actualmente están recomendados y reconocidos por el Comité de Medicina Táctica. Son pocos torniquetes porque hasta ese momento teníamos muy pocas empresas que los producían y que los llevaban adelante y seguramente cuando se abra nuevamente la validez van a aparecer muchos más, porque en este proceso de guerra ruso-ucraniana se desarrollan múltiples torniquetes y se los puso a prueba. Entonces, de aquí a algunos años, Dios mediante, cuando la guerra termine, ojalá que sea pronto, pues esta lista de torniquetes va a aumentar mucho su cantidad para que se reconozca estos torniquetes como directamente válidos. Hay algunos torniquetes que son neumáticos, porque yo sé que están pensando, y se me ocurrió también a mí, que una forma de cierre alrededor del brazo la hace un elemento que tenemos casi todos, un tensiómetro, que funciona con una banda elástica de goma que se llena de aire. Es bastante útil y es así que muchos torniquetes surgieron en esta base neumática. Por ejemplo, el Delphi MT. Este torniquete, si se fijan bien, pues bueno, es bastante ancho, realmente parece un tensiómetro. Lo único que tiene de distinto es que no posee la aguja manómetro.
tiene una vía y una perilla un poco más cortas, pero se utilizan para cohibir el sangrado de una forma neumática práctica. Es realmente fácil de manejar. Fíjense cómo después de puesto el sello de acoplado con un sistema de grampa, se empieza a insuflar para que se llene de aire su goma interna y realmente cohiba un sangrado. Otro torniquete neumático, pues a base de cinchas para una mayor seguridad, es el TPT-2. Este también se utiliza, pero bajo un sistema de bomba neumática, como las que se utilizan para inflar llantas de bicicleta o pelotas. Realmente es muy sencillo de utilizar, pero son más complejos y costosos de conseguir. El control de la hemorragia en niños es importante. Los niños, bueno, en accidentes, en lesiones, también sangran y pueden perder la vida más rápidamente porque al ser más pequeños, su sangre es en menor cantidad. Igual se utilizan torniquetes en los niños, en los pequeños. Pero ojo, el dolor aquí es importante porque el dolor en niños es mucho más profundo, lo sienten mucho más, son pequeños, no entienden muchas veces que es necesario y esto crea un trauma psicológico, un tema bastante importante que seguramente vamos a poder charlar en otra ocasión. Muchas veces el torniquete adulto en niños resulta ser muy grande, más que todos los niños pequeños o los flaquitos, un torniquete no llega a cerrar completamente. Entonces esto nos lleva a pensar que no hay que utilizar torniquetes. Se podría si es que el niño lo soporta, pero si el niño es delgadito y un torniquete no le da, lo que generalmente puede pasar o podemos hacer es que una maniobra de compresión directa o empaquetamiento puede realmente controlar el sangrado de este paciente. Hay que realmente verificar las formas y ver los objetos y elementos que tenemos a la mano para cumplir con nuestro cometido, que es salvar una vida. Seguramente hay preguntas que todos tienen, pero si abrimos el micrófono ahora, pues nos vamos a abordar de muchas. Es para eso que mañana vamos a tener un segmento directamente práctico y con preguntas. Vamos a hablar de los objetos incrustados, los empalamientos. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo manejamos o cómo tenemos que ver un torniquete improvisado? ¿Se realmente se puede improvisar un torniquete? ¿O tenemos que tener siempre uno de marca, de fábrica en nuestras manos? Es algo que tenemos que valorar en su momento. ¿Qué hacer ante la pérdida completa de una extremidad, un brazo o una pierna? ¿Qué hay del dolor? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se verifica? ¿Qué es lo que nosotros como personal respondiente en primera instancia podemos hacer si es que tenemos las capacidades? Y seguramente van a surgir muchas preguntas respecto a este cometido. Mañana vamos a estar ahí para resolver todas las dudas que puedan existir. Por favor, asistan el día de mañana y anoten sus preguntas. Toda pregunta es importante y buena. Haciendo un resumen. Primero, su seguridad. Colóquese guantes, vea que la escena sea segura y empiece a actuar. Alerte, conozca el número telefónico, téngalo en su agenda y sepa dar órdenes, comunicarse. Una comunicación directamente efectiva es compleja, pero tenemos que realmente hacer la práctica de comunicarnos con nuestros pares, con otros seres humanos, no gritando, no insultando, sino dando órdenes simples y puntuales. Tenemos que saber dónde estamos. Hemos de localizar la fuente del sangrado por indicación del paciente, siempre buscando y discerniendo y viendo que la ropa no sea un obstáculo para realmente encontrar un sangrado. Y tenemos que hacer la contención del mismo, utilizando la presión directa en heridas superficiales y poco sangrantes, un empaquetamiento en heridas profundas y con acúmulo de sangre, o utilizando de una forma adecuada un torniquete. Y ahí, cuando la primera fuente de sangrado esté controlada,
Tenemos que aguardar que llegue la ayuda que ya hemos pedido, o si es que esta demorará mucho, tenemos que ver las formas de transportar a un paciente hacia un sitio de auxilio pleno. El ABC es sencillo y parte desde el conocimiento de uno mismo, desde la necesidad de saber cómo actuar y la práctica de poder hacerlo. Estimados cursantes, siempre hay más información directa que podemos buscar o que podemos obtener. Les damos la página stopthebleed.org, en la cual van a poder encontrar mucha información, tanto de los materiales, de los cursos que lanzamos, de la promoción a nivel nacional e internacional que hacen los centros debidamente establecidos para el mundo. Por favor, ¿tienen algún tipo de interés? Visiten esta página y van a poder obtener un poco más de información. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que se pudo haber prevenido. Muchos de nosotros estamos en la condición de ayudar a otras personas, pero cuando existe la duda, cuando hay ese miedo, es realmente cuando es calamitoso. Pudimos haber hecho una ayuda, pero ¿por qué no lo hicimos? No teníamos el conocimiento, no teníamos los materiales, no estábamos seguros de nuestras acciones. Eso se arregla con entrenamiento, con práctica constante. Pero ustedes no pueden quedarse día con día pensando en sus camas en la noche. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho? Eso, estimados colegas, estimados cursantes, es trágico en la vida del profesional de la salud, quedarse con las ganas, con la duda de qué pudiera haber hecho si es que me hubiera esforzado más, es una calamidad, porque corroe el espíritu de una persona. Hay muchas personas que se sienten mal por no haber hecho una ayuda y cargan con ese peso de conciencia siempre. Nosotros que estamos jóvenes, que podemos brindar mucho, no nos quedemos con las ganas. Démoslo todo, pero de una forma segura y constante. Practiquemos y aprendamos día con día. Es lo que les puedo pedir y solicitar en este momento. Nunca se queden con las ganas. Sigan para adelante constantemente.